Nosotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa Nosotel. Aprovechando nosotros la visita normal que hay a fin de año de los embajadores, es que esta noche hemos decidido hablar de las Naciones Unidas. En ese foro, el foro más importante del mundo, está pasando una serie de cosas. Bolivia está teniendo un rol que parecía no tener antes. Han sucedido varias cosas alrededor del foro de Naciones Unidas. Se realiza en Bolivia el G77. Amasulla Maquella, un dicho nuestro, ¿no? Un principio nuestro constitucionalizado, de hecho, también ha sido inscrito como uno de los principios dentro de las Naciones Unidas. Declaraciones de campesinos, presentaciones de informes y bueno, Bolivia en el Consejo de Seguridad. Eso no es un tema menor y es que aprovechamos la visita del embajador Sacha Llorenti para que nos conteste algunas preguntas esta noche. Sacha, bienvenido a esta casa Nosotel otra vez. Susana, muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia, al país y dispuesto a responder tus preguntas. Gracias, Sacha. Con nosotros esta noche también Daniel Agramón. Daniel es nuestro panelista permanente en temas internacionales. Daniel, te agradezco como siempre la disposición de estar en el programa. Gracias por la invitación, muchas gracias. Un saludo a todos. Quédese con nosotros, nos vamos a un corte para volver con el embajador Sacha Llorenti y con Daniel Agramón para hablar de las Naciones Unidas. Volvemos a esta casa Nosotel. Esta noche estamos hablando de las Naciones Unidas. Sacha, a ver, Bolivia está en el Consejo de Seguridad. Lo que quería que le cuentes a nuestro público es qué significa para el país estar en el Consejo de Seguridad, qué posibilidades nos da a nosotros participar dentro de ese grupo, qué posibilidades de decisión podemos tener, qué cosas dentro de esas posibilidades pueden reflejarse luego en el país o en las decisiones, declaraciones que pueden darse a nivel mundo, que luego los países están obligados a cumplir. Pero quisiera que fijemos primero de qué se trata el Consejo de Seguridad. Sí. El Consejo de Seguridad es, sin lugar a dudas, la mesa más alta de la diplomacia mundial. El Consejo de Seguridad está mandado por la Carta de Naciones Unidas con la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales, ni más ni menos. Es decir, esos 15 miembros, los 15 miembros del Consejo, representan a toda la membresía, es decir, a los 193 países, para resolver los temas vinculados con la paz y la seguridad. Tiene que tomar acciones conjuntas para evitar que haya violencia, para resolver los problemas de inseguridad internacional y además para hacer respetar los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Esta no es una responsabilidad menor. Si uno hace un paneo por la situación en el mundo, se va a encontrar con crisis realmente difíciles de describir en pocas palabras. Tenemos una guerra en Siria con más de 7 años, tenemos el resultado de la invasión de Estados Unidos a Irak con más de 1 millón de muertos, tenemos la situación en Libia que se ha desbordado a los países de la región del Sahel, me refiero a Mauritania, Mali, Burkina Faso, Chad, incluso a Sudán. Tenemos la situación en la península coreana con esta espiral no solamente de retórica, sino de acciones, de ensayos nucleares por un lado y de pruebas militares por otro en la península coreana, reitero. Pero también tenemos situaciones como las de el África un poco más al sur, la situación en la República Democrática del Congo, la situación en Sudán del Sur, situaciones en nuestra propia región como el proceso de paz en Colombia o la situación de Haití, para mencionar solamente algunos de los ejemplos de la extensa agenda del Consejo de Seguridad. Estos 15 miembros debaten continua, permanentemente, se emiten distintos tipos de productos, resoluciones, declaraciones presidenciales,
que las resoluciones fundamentalmente son de cumplimiento obligatorio para todos los estados. Es decir, cuando el Consejo de Seguridad saca una resolución en el marco del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, todos están obligados a cumplirla. Entonces estamos hablando como una especie de, para ponerlo en algunos términos más coloquiales, una especie de órgano ejecutivo del mundo, conformado por 15 estados que tiene esa responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. Los 15 miembros tienen una dinámica, por supuesto, distinta, muy fluida. Están representadas todas las regiones del mundo. Tenemos miembros de África, de Asia, de Europa, de América Latina y el Caribe, aunque tiene una estructura todavía anacrónica, porque 5 de esos miembros no solamente son permanentes, es decir, no están sometidos al voto. A Bolivia se le ha elegido por voto, 183 estados han votado por nosotros. No es como alguna gente dice que nos tocaba y estaba rotando y nosotros estábamos pasando por ahí a ver si nos tocaba ser miembros. No, nosotros fuimos electos. 5 de esos miembros no son electos, son permanentes y además tienen derecho a veto, es decir, que pueden bloquear una decisión aunque el resto de los miembros estén a favor de esa decisión. Reitero, la mesa más alta de la diplomacia global, mundial, y yo creo que Bolivia ha jugado un rol muy importante en esto, y me permito solamente resumirlo en 2 frases, querida Susana. Bolivia ha presidido durante el año 2018 el Comité 1540, que es el Comité sobre la no proliferación de armas químicas, biológicas y nucleares. En este contexto de uso de armas químicas en Siria o la posibilidad de uso de armas nucleares en Corea del Norte es muy importante. Segundo, Bolivia ha presidido el Consejo, ha ocupado la presidencia del Consejo en el mes de junio, y en esa presidencia hemos llevado adelante debates realmente importantes. Uno, sobre las aguas transfronterizas y la resolución pacífica de controversias. Segundo, se ha aprobado por primera vez en la historia del Consejo de Seguridad una propuesta boliviana, una resolución propuesta por Bolivia sobre minas, ¿sí? El tema de minas, que es un tema álgido en muchos lugares, incluso en nuestra región y para nosotros en particular. Y además hemos llevado adelante un debate sobre la situación de Palestina. ¿Esto pensando en lo que sucede en la frontera de Bolivia y Chile? En general es en el mundo, ¿no? Es decir, la situación en la frontera entre Bolivia y Chile es un tema que está bajo la Convención de Ottawa. Existen plazos y compromisos para que se cumplan, y nosotros lo que hemos querido ha sido llamar la atención sobre la problemática a nivel global. Y finalmente, durante nuestra presidencia, Susana, hicimos una misión del Consejo de Seguridad presidido por Bolivia a Haití, una región, un país que es parte de nuestra región. Tropas bolivianas han sido parte de la misión de Naciones Unidas en Haití y ha tenido una importancia relevante. Hemos tenido la oportunidad de tener reuniones al más alto nivel en Haití. Yo creo que la presidencia de Bolivia ha marcado además récords. Te lo digo, ha sido la presidencia con el mayor número de reuniones, ¿sí? de todos, con el mayor número de reuniones públicas. Eso habla de la transparencia con la que hemos trabajado, y además con el mayor número de resoluciones aprobadas. Bueno, Sacha, en este contexto, y ahí quiero que entremos, Daniel, en una suerte de intercambio, ¿no? Donald Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel, lo que en un escenario de lo que tú describes como 15 países que están cuidando la paz del mundo, ¿cómo cae esta declaración de uno de los países miembros en este escenario? Te lo pregunto, Daniel, para que luego vamos a echar. Claro, esta acción por parte del presidente de Estados Unidos a mí me parece que es bastante coherente con todo lo que él ha prometido y todo lo que ha hecho en su presencia, ¿no? Desde la campaña hasta ya la elección del presidente Donald Trump, él es claramente antimultilateralista. No sé cuánto conocimiento tiene del peso que tenía Estados Unidos, de los beneficios que lograba, pero claramente él prefiere estas acciones bilaterales. Entonces, y hemos estado hablando mucho tiempo, ¿no?, sobre esta crisis del multilateralismo, y que 2016 se ha profundizado mucho con la elección del presidente Donald Trump o con la victoria del Brexit en el Reino Unido, 2 países
que han sido siempre los que apoyaban y que han diseñado este sistema multilateral. Entonces ahora Donald Trump, sin seguir ninguno de los pasos que estaba siguiendo el mundo para el conflicto israelí-palestino, y sin necesidad, lo diría yo, porque sale de la nada, es que él hace una declaración que luego, no sé, como que trata de suavizarla, ¿no? Pero que dice que va a mover su embajada, que esto no está contradiciendo los derechos que tiene Palestina por una parte de la ciudad, pero que de todas formas se lo va a mover su embajada. Ahora luego ya en el Consejo de Seguridad no se puede lograr esta resolución en contra, pero hay una reunión, ¿no?, de la Asamblea General posteriormente, donde sí participan todos los países. Y ahí sí me parece interesante resaltar lo que dice la embajadora de Estados Unidos, ¿no? Porque no solamente algo como Donald Trump trató de mostrar lo que era sumamente pacífico, el mover su embajada, sino que la embajadora se contacta con varias delegaciones, casi todas, para decirles, bueno, Estados Unidos ahora va a ver aquí quiénes son amigos y quiénes no son amigos, porque bueno, nosotros no solamente que tenemos amigos en el mundo, sino que además damos mucho dinero a ciertos países, a ciertos amigos, y que ahora esperamos también ver el apoyo de estos países. Entonces ya como que trata de escoger entre blanco y negro. Condicionar. Porque al principio era que Donald Trump solo quiere mover la embajada, que ya era una afrenta muy grande al multilateralismo, al Consejo de Seguridad, algo así como fue el actuar unilateralmente con Irak hace unos más de 10 años. Pero en este caso sí, avanza unilateralmente. Entonces tú dices, bueno, ¿y de qué sirve que tengamos toda esta gobernanza global y el Consejo, como lo describí el embajador Llorenti, que es la máxima entidad y que se supone que este Consejo fue creado desde la Carta de Naciones Unidas para prevenir, buscar la paz mundial? Y este es un tema de los más álgidos que hay en el mundo y de repente Estados Unidos avanza unilateralmente haciendo caso omiso de este multilateralismo existente, haciendo caso omiso de las normas globales, ¿no? Esta gobernanza global que tenemos y que más bien no demuestra eso, que él, en una actitud que no muchos le entienden, porque Estados Unidos siempre tiene esta gran relación con el Estado de Israel, pero han sido muy cautos en temas como este. Entonces, de repente, por abrir la embajada, él decide dar este gran paso que dice, seguimos pisando el multilateralismo, seguimos avanzando nosotros por nuestra cuenta, y luego ya con cartas y con reuniones demuestran quiénes son amigos. Por favor, quédense a mi lado, y los que por este tema quieren pelearse, bueno, pásense a la acera del frente y me demuestran. Sacha, ¿cómo es que se reacciona dentro del Consejo de Seguridad ante esta declaración de Donald Trump? Que creo que ha hecho, o sea, además está decir la noticia mundial que ha hecho, y además un poco generar una zozobra, ¿no? Del conflicto que podría generar, que podría ampliarse, que podría ser todavía más violento, generar conflicto mayor, donde más bien lo que se está buscando es paz. Tú has sido uno de, antes de estar en el Consejo de Seguridad, uno de los embajadores que ha estado militantemente haciendo causa por el tema de Palestina, intentando de que la bandera palestina flamee dentro de las Naciones Unidas. Alguna vez te recuerdo que te pusiste incluso un pañuelo que haciendo, ¿no?, en algún discurso de las Naciones Unidas. Entonces, a ver, ¿cómo cae en este contexto del Consejo de Seguridad esta declaración de un país no menor, del país más importante del mundo, que es Estados Unidos, por el tema de la economía y todo aquello? Y esta respuesta que explica Daniel del presidente Donald Trump, ¿cómo cae a aquellos países que definitivamente no están en esa ruta, que como hemos visto en la votación son los más? Yo creo que este es un tema muy interesante de estudio, porque primero hablemos de Jerusalén, ¿no? Jerusalén es una ciudad sagrada para las tres religiones monoteístas más importantes, ¿no? La cristiana, la musulmana y la judía. Y siempre ha estado en disputa. Cuando hablamos de la cuestión palestino-israelí, siempre ha estado en disputa. Es por eso que ya en la década de los años 40 se estableció que Jerusalén era un corpus separatum, es decir, un cuerpo separado, cuya negociación, cuyo estatus iba a definir al final. Primero se tenían que resolver todos los otros temas para luego recién abordar la situación de Jerusalén, ¿sí? Pero bajo una condición, y esto lo dicen reiteradas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, que el nuevo Estado palestino tiene que formarse en base a las fronteras previas a 1967, a la ocupación de 1967,
y con Jerusalén Oriental como su capital, ¿sí? Como su capital. Eso está establecido en el derecho internacional. La decisión de Donald Trump y de Estados Unidos es, primero, unilateral, segundo, viola el derecho internacional, tercero, le echa gasolina a una situación ya incendiada por mucho tiempo además, y además señala claramente la disposición que tiene Estados Unidos de actuar por su cuenta de espaldas a la comunidad internacional, sin importar los principios del derecho internacional, simplemente para colmar sus propias expectativas o las de sus aliados más cercanos. Entonces, pero esta decisión es parte de una política estadounidense mucho más amplia y mucho más clara. En el tema de Palestina es una señal clarísima de que Estados Unidos apoya a Israel en los planes de Israel, no solamente con relación a Jerusalén, sino en el avance de la construcción de estos asentamientos ilegales en territorio palestino. Pero en una perspectiva más regional, si se quiere, tiene que ver con la otra decisión que tiene Estados Unidos. Estados Unidos ha decidido romper con el acuerdo nuclear con Irán. Ese acuerdo que ha sido firmado el año 2016 y que ha costado años y años de negociaciones, ahora está en peligro por la decisión de Estados Unidos. Y eso va a generar aún mayor fricción en la región, mayores problemas, una espiral de violencia y probablemente caos en esa parte del mundo. Pero tiene que ver con otro tipo de decisiones. Estados Unidos, en esa lógica de desprecio al derecho internacional, lo sabemos, se lo ha repetido varias veces, se ha alejado del Acuerdo de París, se ha alejado de las negociaciones sobre migración que han empezado ya a hacerse en el marco de las Naciones Unidas, y además ha desplegado una serie de acciones unilaterales como el bombardeo a una base siria en abril del año 2018, del año pasado. Entonces, tiene que ver con una lógica estadounidense, reitero, subrayo, de desprecio del multilateralismo. Esto nos va a generar un año 2018 mucho más conflictivo que el anterior, en el que con cada vez más fuerza Estados Unidos se constituye en la principal amenaza en contra de la Organización de Naciones Unidas. Daniel, ¿quieres complementar? Sí, bueno, inclusive en declaraciones públicas, ¿no? Hemos escuchado del presidente Trump que él habló sobre Naciones Unidas y que dijo que, bueno, en primer lugar no es justo lo que sucede con Estados Unidos en el tema de cuotas, de dinero. Ellos son como que los garantes del multilateralismo, mantienen el multilateralismo y no está de acuerdo él, y bueno, o sea, los votantes que él ha tenido. Entonces sí, en esa línea podemos ver que él sí está avanzando conforme a lo que ya lo había planteado, pero desde mi punto de vista, Estados Unidos tiene mucho más que perder que ganar. Es como que Estados Unidos da demasiado dinero para mantener esas instituciones, sí, pero siempre ha tenido mayor poder en esas instituciones. El Consejo de Seguridad es un órgano que, bueno, sí es la policía del mundo, pero de todas formas no es democrático, son 5 países los que tienen el derecho a veto, pero Estados Unidos estaba ahí. Entonces, si bien han habido opciones de reforma y tenemos a Alemania que quiere entrar, Japón que quiere entrar porque dicen, o sea, este es otro mundo, ya no es el mundo de 1947 y nosotros queremos ser parte de las cabezas que tienen la decisión en el mundo. Bueno, tú tienes Estados Unidos que sí era parte y aún así no le gusta y por temas más económicos y que ya no quiere participar en esto. Entonces, bueno, el estar caminando paralelamente al Consejo de Seguridad es algo que lo he estado haciendo con otros organismos más, ¿no? Y que, bueno, lo hemos visto ahora con la OMC, hemos visto que esto va a seguir una línea con la OTAN, que era en la base de este orden mundial, que eran socios en el Atlántico Norte, pues, bueno, también dice, es demasiado dinero que me cuesta la OTAN y ustedes no están aportando. Bueno, pero preguntaremos, Alemania, ¿cuántas bases tiene militares en Estados Unidos? No hay Estados Unidos que tiene bases militares y misiles en varios países, que para los ideólogos militares en Estados Unidos esto era un beneficio. Ahora, desde un punto de vista económico, claro, Donald Trump lo ve como un perjuicio y el avanzar con su socio Israel, bueno, es parte de esto, ¿no? Bueno, la paz mundial tiene que tener un costo, ¿no? A ver, Sacha, un poco para finalizar en esta parte de nuestra entrevista, de nuestro hablar de las Naciones Unidas, yo tengo 2 preguntas que hacerte. Primero, en las redes sociales
el año pasado fundamentalmente, ha estado circulando alguna información que quería apuntar algún periodista sobre las formas en las que Bolivia estuviera votando dentro de las Naciones Unidas. Yo no sé si se vota en bloque, si nosotros votamos en bloque con Rusia, ¿no? Que eso era básicamente lo que se estaba apuntando. Por lo tanto, entonces la pregunta, ¿cómo se vota? Y si estamos votando en bloque con Rusia, y si lo estuviéramos haciendo, ¿por qué lo hacemos? Es decir, ¿no? Una cosa un poco más sencilla. Y luego, que me contestes esto, yo quisiera que nos puedas responder cuál es la proyección que tienes para este 2018, donde Bolivia va a estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entiendo que por este año también. Sí. Bueno, a mí me llama profundamente la atención, Susana, la mezquindad con el país, independientemente de quién esté ahora en Naciones Unidas o quién esté incluso quién esté en el gobierno. La mezquindad que existe al no reconocer el trabajo que se está haciendo en la política exterior boliviana, liderada por supuesto por el presidente Evo. El hecho de simplificar nuestra presencia en el Consejo de Seguridad diciendo, están votando con Rusia, no solo es un insulto a la inteligencia, a la gente que sigue con atención estos temas, sino que demuestra, por supuesto, una lógica de tratar de menospreciar el trabajo que se hace. Digo, hay mucho desconocimiento, lamentablemente, en lo que pasa en el Consejo de Seguridad. Más del 90% de las resoluciones, más del 95% de los productos del Consejo de Seguridad se adoptan por unanimidad, por consenso, después de largas negociaciones. El caso de la resolución que ha propuesto Bolivia sobre minas, hemos tardado casi 3 meses negociándola. Y después de esa negociación ha habido un apoyo unánime a esa decisión, ¿sí? a esa resolución. Yo no he visto ninguna nota, por ejemplo, sobre esa resolución específicamente, que yo considero, independientemente de quienes estén ahí, como uno de los logros más importantes en la historia de la presencia de Bolivia en el Consejo de Seguridad en estos más de 70 años. Luego, la dinámica del Consejo de Seguridad es, por supuesto, fluida. En algunos temas uno está de acuerdo con unos, en otros temas no tanto. Y eso varía de acuerdo al tema, ¿sí? Por ejemplo, en muchos temas tenemos una afinidad enorme con Suecia, en otros con Etiopía, en algunos con Ucrania, en otros los tendremos con Francia. Por ejemplo, en el tema de Palestina hemos trabajado muy de cerca con Francia. En otros no. En el tema de Siria, por ejemplo, nosotros tenemos una posición distinta a la del Reino Unido, distinta a la de Estados Unidos y más afín a la rusa, ¿sí? El hecho de que uno de los temas más importantes en los que ha habido diferencias en el Consejo ha sido sobre Siria. Y nosotros hemos votado con Rusia en varias oportunidades. ¿Por qué? Porque había una violación del derecho internacional. Hemos votado en contra cuando Estados Unidos, violando la Carta de Naciones Unidas, ha atacado unilateralmente una base militar siria, por ejemplo. Segundo, luego eso se probó, que luego salió en los medios y se probó que fue así. No, porque no ha habido ninguna investigación que haya concluido categóricamente que quién sea el responsable de esos ataques. Ha salido un informe que ha sido muy cuestionado por una gran cantidad de miembros del Consejo de Seguridad, pero que, por supuesto, se está trabajando para ampliar la posibilidad de que se investigue ese tema y que se llegue al fondo, sea quien sea el responsable. Pero la dinámica del Consejo de Seguridad implica, por supuesto, unas negociaciones permanentes sobre distintos temas. Nosotros con Rusia, por ejemplo, tenemos muchas diferencias en temas de la Asamblea General. Hay muchas resoluciones en las que no estamos de acuerdo, ¿sí? En los temas de Siria hay una proximidad. ¿Por qué? Porque consideramos que lo mejor que le puede pasar al mundo es tener un mundo multipolar, ¿sí?
no un mundo unipolar como el que pretende Estados Unidos, que, y aquí me permito discrepar un poquito de lo que decía Daniel, ¿sí? No es que esté dejando de lado el multilateralismo, ¿sí? O el Consejo de Seguridad específicamente, sino se aprovecha de ellos, se aprovecha lo más que puede el Consejo de Seguridad, pero sigue haciendo acciones unilaterales, ¿sí? Cuando le conviene está bien el multilateralismo, cuando no le conviene no, ¿sí? Esa es la doble moral, el doble estándar con el que trabaja los Estados Unidos, ¿sí? Y hay muchos ejemplos de ello, muchos ejemplos, incluso los vinculados con el Consejo de Seguridad, las resoluciones que se han adoptado, por ejemplo, de sanciones contra Corea del Norte. Es otro ejemplo clarísimo de cómo Estados Unidos instrumentaliza también este escenario. Entonces, nosotros, el tema fundamental es el tema de Siria, ¿sí? Aquí hay que, si tengo un minuto nada más para explicar una situación muy compleja, querida Susana. Siria ha sido un país en el que, debido al intervencionismo y a la injerencia externa y a la situación que se vivió en Irak producto de la invasión de Estados Unidos, fue asediada por el grupo terrorista denominado Estado Islámico y por una guerra civil al haberse fracturado su Estado. De no haber sido por la intervención rusa en Siria, ahora estaríamos hablando de que el Estado Islámico estuviera en Damasco. Fue gracias a la acción no solamente de Rusia, sino de otros aliados, que se logró frenar, y eso lo reconocen todos, se logró frenar el avance del Estado Islámico. Entonces, el ánimo de reducir simplemente la presencia de Bolivia de esa manera, por supuesto, creo que cae por su propio peso. ¿Y cuál es la proyección, Sacha, para ir acabando esta parte contigo? ¿Cuál es la proyección de Bolivia que tuviera en el Consejo de Seguridad? El próximo año va a ser un año muy complicado. El próximo año va a estar marcado primero por el hecho de que la situación en la península coreana no se va a resolver. Me refiero al problema que se tiene por los ensayos nucleares, etcétera, en esa región. La situación en Libia está empeorando. El hecho de que no se resuelva la situación en Palestina también va a generar convulsión en esa región. Y el otro tema que me parece uno de los más importantes y que señalaba hace un momento, la lógica de Estados Unidos en contra de Irán va a repercutir no solamente en Irán, va a repercutir en Irak, va a repercutir en el Líbano, va a repercutir en Yemen. Y eso va a generar una situación de inestabilidad que va a agravar las tensiones entre sunis y shias en la región, entre los países del Golfo y los países más vinculados a Irán. Y paralelamente estamos viviendo una de las guerras más largas en Afganistán, y esa situación aparentemente no se va a resolver. Y en nuestra región el ambiente político va a marcar el cumplimiento no del acuerdo de paz en Colombia, y lamentablemente los grandes desafíos de Haití, que son más bien económicos y sociales, no tienen perspectivas a corto plazo de ser resueltos. Sacha, te agradezco mucho haberte dado el tiempo de estar esta noche con nosotros. Muy interesante todo lo que nos cuentas. En todos los debates en los que está hoy inmerso Bolivia, son realmente debates que tienen que ver con la toma de decisiones de lo que está sucediendo en el mundo, y de verdad nos place mucho que nuestra Bolivia vea que esté por lo menos en la representación y viendo un poquito más allá que nuestros temas locales y toda esta cuestión. De verdad te agradezco haberte dado el tiempo, saludo la gestión que estás haciendo, saludo que estés en el Consejo de Seguridad. Nosotros volvemos nuestros próximos bloques con la embajadora también ante la Oficina Técnica de Naciones Unidas, la doctora Nardi Suxo, para hablar de lo que Bolivia, por otro lado, en Ginebra, no en Nueva York, está impulsando también dentro de las Naciones Unidas. Gracias, Sacha, por haber estado esta noche. Muchas gracias, Susana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Continuando en esta casa, en nuestro hotel esta noche, hemos aprovechado la visita natural a fin de año que hacen los embajadores y hemos decidido esta noche, como lo habíamos anunciado en el anterior bloque, hablar del tema de las Naciones Unidas. En la primera parte hemos hablado con el embajador Sacha Llorenti y esta parte me da mucho gusto tener con nosotros a la embajadora la doctora Nardi Suxo, que está de representante en la Oficina Técnica de las Naciones Unidas en Ginebra, además es representante de la Organización Mundial, nuestra representante para la Organización Mundial para el Comercio, la OMC. Y han sucedido muchas cosas este año, o bueno, el año que ha pasado ya, Nardi. Has tenido hace poco, en diciembre, la visita del presidente, donde entiendo que se han tomado algunas determinaciones, pero anteriormente a eso Bolivia ha presentado su informe de políticas comerciales ante la OMC. Este informe se hace una vez cada 6 años. Tú has estado conduciendo ese proceso como representante de Bolivia. Además, Bolivia se encuentra en el Consejo de Derechos Humanos, estás impulsando una declaración que parecía haberse quedado ahí, varada en el tiempo desde el 2004, la Declaración de los Derechos de los Campesinos y gente que trabaja en zonas rurales, que parece que ya sale, ¿no? Entonces, muchas cosas que contarnos, Nardi, me da mucho gusto tenerte. Buenas noches. Muy buenas noches, quiero agradecerte, Susana, por la oportunidad que nos das para poder informar de todo el trabajo que realizamos nosotros en Naciones Unidas y en este caso en Ginebra. Así es, soy representante ante Naciones Unidas y otros organismos de Naciones Unidas en Ginebra y me toca representar ante más de 50 organismos internacionales, pero además también este organismo tan importante que es la OMC. Y como tú bien lo decías, hemos tenido un informe de nuestra economía política, de todo el manejo económico que hemos tenido en el país. Hemos dado este informe entre el 14 y el 16 de noviembre de este año ante todos los delegados del año que ya ha pasado, Nardi. Del año que ya ha pasado. Así es. Entonces, y también, así mismo, también el año pasado hemos concluido ya con un documento final de la declaración en favor de los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales, lo que conlleva también a los pescadores, a los nómadas, a los pastores, que realmente es un número muy grande. No tenemos que olvidarnos que hay más de 1.200 millones de campesinos y campesinas en el planeta. Bueno, con nosotros, Nardi, lo debes conocer, Daniel Agramont. Daniel es nuestro panelista permanente en temas internacionales y Daniel es un experto en lo que refiere al OMC. De hecho, hace poco has estado, Dani, en la reunión anual que hace la OMC. El año pasado ha tocado Buenos Aires, una reunión altamente polémica, donde parecía que podían entrar los sindicatos. A último momento se tomó la decisión de que no entran los sindicatos, un tema complejo, el tema de comercio electrónico, que parece que dentro de la OMC era un tema que se estaba pateando, que no se quería tratar. Eso es una de las cosas que quiero que le cuentes a la gente. Claro que sí. Bueno, la reunión ministerial de la OMC se realizó en diciembre de 2017 en Buenos Aires a pedido del presidente Macri, como parte de la política que él tiene, ¿no? Es mostrar a Argentina al mundo. Ya, bueno, Argentina es la nueva Argentina, es una Argentina que se quiere conectar otra vez al mundo, esa es la imagen que él quiere mostrar, y ya tuvo todas estas reuniones con presidentes. No nos olvidemos, con Obama firmó 48 acuerdos. Ha tenido este foro mini Davos para mostrar a Argentina para las inversiones, y la OMC era la siguiente, y ahora 2018 quiere tener al G20 en Argentina, ¿no? Entonces, como parte de esto, él quería tener la OMC, que es el organismo multilateral más grande, más importante en lo que se refiere a comercio, y bueno, comercio y ramas afines, ¿no? Porque esa ha sido la astucia, el tener la R ahí, que era normas relativas al comercio, como por ejemplo propiedad intelectual o Acuerdo Mundial de Inversiones. Este foro tiene su reunión ministerial, que participan los cancilleres de todos los países. Cada año, 2 años van decidiendo. Y claro, la agenda ahora que se venía era de las reuniones más polémicas, porque ya no estamos hablando de un multilateralismo con mucho impulso,
O sea, ha ido cambiando tanto desde que se fundó el año 47, ¿no? Tanto el mundo como las normas han ido cambiando. Pero podemos ver desde el 2001 un estancamiento tremendo en la OMC. La ronda de Doha sigue vigente hasta el día de hoy. Uno de los temas principales para la reunión de Buenos Aires era, ¿Doha terminó o no terminó? Esta ronda del desarrollo, nosotros los países en desarrollo entendemos que no terminó porque no hemos podido lograr nada de lo que queríamos. Nada de lo que se había acordado en la ronda de Doha, en realidad. Claro, que queríamos lograr en Doha, ¿no? En primer lugar, hablar de agricultura, de los subsidios a la agricultura, y cuando nos sentamos a negociar Doha, nos encontramos con que los países industrializados nos salen con una agenda nueva y nos dicen, bueno, puede ser que hablemos de agricultura, pero también hablaremos ahora de profundizar la propiedad intelectual, profundizar liberalización de servicios, un acuerdo mundial de inversiones, y ya en los últimos años fue esto de comercio electrónico. Entonces, el gran tema para esta reunión de Buenos Aires era esto, ¿no? Entonces, mientras los países en desarrollo consideramos en este foro, la OMC, que no se ha logrado avanzar los temas del desarrollo, como se fundó la ronda de Doha, que era ronda del desarrollo, que podamos conducir un poco el comercio, modificar las normas para que sean más favorables para los países en desarrollo. Mientras queríamos eso, salieron estos otros temas, hasta política y competencia, y el tema de comercio electrónico, que era el caballo de Troya, ¿no? Así es como se lo ha bautizado. Porque mientras en el mundo ya está en crisis esta legitimidad de la liberalización del comercio, ya no solamente en el sur, ahora en el norte más, está en una crisis tremenda la liberalización del comercio, la liberalización de los flujos de capital. De repente nos encontramos con la agenda de comercio electrónico que si fuera solamente hablar de favorecer a las compras online, entonces no habría tanto problema. La agenda de comercio electrónico reúne muchos temas que no han podido avanzar los países industrializados y que se los pondrían ahí. Entonces estamos hablando en primer lugar de privacidad de datos. Los servidores, obligatoriedad de usar servidores en otros países. Entonces, era una agenda muy amplia y que decíamos, bueno, es el mismo debate de siempre, liberalizar o no liberalizar. Entonces, en este caso, es una agenda que sigue las corporaciones, en este caso el grupo fuerte, Google, Facebook, Microsoft, que están proponiendo y una Amazon, ¿no? Y Amazon, los cuatro más importantes. Que están proponiendo una liberalización. Entonces, si ya esta agenda ha quedado deslegitimizada, y con Donald Trump y el Brexit más que nada, porque dicen, bueno, la corporación multinacional puede ganar mucho dinero, pero Donald Trump les decía, yo voy a traer fuentes de empleo aquí a Estados Unidos. Entonces, en esto, claro, lo que es comercio electrónico, nosotros estaríamos diciendo, no tenemos mucho para discutir sobre lo que es compras y ventas electrónicas en Bolivia, pero lo que se va a firmar no es lo que nosotros queremos. Entrar a una discusión sobre protección de datos de los consumidores, claro que quisiéramos que haya protección de datos, pero estas empresas obviamente están promoviendo una liberalización total en cualquier ámbito. ¿Queremos que las empresas se establezcan en los países? Claro, queremos que se establezcan. Si Facebook, si Google van a seguir teniendo operaciones en todos los países del mundo, lo que quisiéramos como países en desarrollo, países pequeños, es que tengan oficinas en cada uno de los países. Claro, y también quisiéramos que si Facebook, que si Google nos van a vender los servicios, paguen impuestos, ¿no es cierto? O sea, fundamentalmente, es decir, ese es el tema central. Parece que en el comercio electrónico, qué sé yo, se pierde, ¿no? Quién paga impuestos, quién no paga impuestos, cuáles son las responsabilidades que hay luego con los empleados en los países, en fin. A ver, es un tema amplísimo, Nardi, lo que te toca ver dentro de ver en Ginebra. Y yo lo primero que quería preguntarte es, a ver, ¿de qué se trata este informe comercial? O sea, Dani nos ha dado un paraguas, un panorama súper interesante de lo que se ha tratado en esta reunión ministerial, es decir, esas son todas las entradas de lo que se está discutiendo, pero la OMC hace en países de renta media, como es el caso de Bolivia, un análisis de políticas comerciales cada 6 años. Ese análisis de políticas comerciales, ¿cuánto tiene que ver con las discusiones que se están dando dentro de los ministerios o cuáles son las cosas que analiza en este análisis, en esta evaluación, la OMC, cuáles son los países que conforman esta evaluación, cómo se hace la evaluación y bueno, por supuesto, cuando se trata de examen, cómo nos ha ido? Bueno, pero yo quisiera antes agregar algo a lo que decía Daniel, que esas reuniones ministeriales realmente son innecesarias. ¿No? Nosotros como Bolivia tenemos ese criterio, porque ya hubo una hace 2 años en Nairobi, la del año pasado en la Argentina, que además se fue a esa reunión en la Argentina sin ningún documento base siquiera para poder discutir. Y la de Nairobi fue una vergüenza, porque entre 5 personas decidieron que no se llegaba a nada. Entonces fue una semana entera de nada.
lo mismo que ha pasado en Buenos Aires. Y la verdad es que si todo se discute en Ginebra, están allí los técnicos, está allí absolutamente toda la información que los estados requieren, debieran seguirse llevando a cabo en Ginebra. No tenemos por qué cambiar a otros lados. Y la reunión de Buenos Aires realmente fue ya el colmo de la vergüenza, porque no es solo que a los sindicatos no dejaron ingresar, sino a organismos de la sociedad civil, como son algunas ONGs que trabajan diariamente con temas que tienen que ver con la Organización Mundial de Comercio. Fue realmente vergonzoso, porque en algunos casos incluso ya les dieron la autorización y después les suspendieron, sin ningún justificativo. Entonces, fue lo que dices tú, Daniel, fue para mostrarse al mundo, pero nada más. Pero con un resultado, con algo que nos lleve adelante, no. Y Bolivia tiene en esto una posición muy clara. Primero tenemos que concluir el Acuerdo de Doha. Primero se tiene que concluir eso, porque por supuesto ese Acuerdo de Doha es lo que nos favorece, ni siquiera nos favorece plenamente, pero por lo menos ayuda en algo a los países en desarrollo. Por eso a veces a nosotros nos sorprende que países en desarrollo apoyen este tipo de reuniones ministeriales que realmente no nos llevan absolutamente a nada. Nardi, uno de los criterios que se tienen ahí antes de pasar el tema es que por ahí la reunión de Doha, ¿no? Que si bien trata temas que impulsan los temas de desarrollo, por ahí ya tiene algunas vertientes, ¿no? Al haberse discutido hace tantos años atrás, que ya no estuvieran en lo que está el mundo, por ejemplo, comercio electrónico. O sea, son temas que no se han tratado naturalmente en Doha, y hoy día la agenda puede ser muy distinta, y capaz hay países que están apoyando a que se cumpla la agenda de Doha, pero otros dicen, bueno, está la agenda de Doha ahí, pero el mundo me está demandando otras respuestas. Entonces, ¿qué opinas sobre eso, Nardi? Para empezar, tienen que estar de acuerdo todos los estados, y eso dice la normativa de la propia OMC. O sea, si hay un estado que no está de acuerdo en eso, pues tenemos que seguir con lo mismo. Estamos de acuerdo en el comercio electrónico, pero no es como quisiéramos los países en desarrollo. Pero por otro lado, los países en desarrollo en este momento tenemos otras prioridades. Nuestra prioridad no es el comercio electrónico, tenemos otras prioridades, por ejemplo, este tema del subsidio, que hace tanto daño a nuestros productores. Y eso tiene mucho que ver con la declaración de campesinos, por ejemplo, porque esto de los subsidios, no nos olvidemos que también a nosotros, a Bolivia, nos ha afectado la PL 480, eso era, ¿no es cierto? Y por supuesto hay cosas que realmente nosotros como países en desarrollo no podríamos aceptar. Hay temas, sin duda alguna, que han avanzado, el mundo no se estanca, el mundo gira, pero también tenemos que pensar que si hay un solo estado que ve que todavía se tiene que concluir la ronda de Doha, eso es lo que tienen que hacer. Todos los miembros del OMC tenemos el mismo derecho, tenemos las mismas posibilidades, tenemos la misma posibilidad de intervención. Entonces, no puede ser que solo los estados desarrollados, los estados que son los que más financian al OMC, tengan la decisión. Entonces, yo creo que ahí el señor Acevedo, que además, entre otras cosas, realmente es un excelente secretario general, una persona muy amplia, etcétera, y cuando era embajador del Brasil tenía una posición muy firme, pero también vemos que ahora tiene seguramente presiones y no está llevando adelante como debe ser el criterio y la voz de todos los estados. Eso es lo que se tiene que hacer. O sea, está bien, el mundo avanza, pero primero se respetan a los estados, y además los estados son soberanos. Bolivia tiene una posición muy crítica frente a muchos temas que se trata en la OMC, y debo decir que con mucha firmeza los hemos mantenido, porque creemos además que, por supuesto, hemos demostrado en este informe, que se lo denomina examen entre comillas, hemos demostrado que tener un modelo diferente de economía pues tiene éxito, ¿no? Cuéntanos, Nardi, sobre esta evaluación. ¿De qué se trata este examen? Bueno, cada 6 años los estados que somos parte del OMC tenemos la obligación de informar a todos los miembros del OMC de los avances, de la política económica, de todo lo que significa inversiones, absolutamente de todo lo que tiene que ver el mundo del comercio y de la economía.
Entonces, Bolivia ha presentado su informe después de 10 años, en realidad, desde el 2006 hasta el 2016. Bueno, se nombra primero un relator del examen, que es quien tiene que leerse absolutamente todo el examen. Yo tengo aquí conmigo un resumen, se imaginarán lo que significa ese trabajo, que lo han realizado el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción, bueno, ha sido, y la Cancillería, por supuesto, ha sido un trabajo conjunto y mancomunado de varios ministerios, a la cabeza, en este caso, de la ministra de Planificación, la licenciada Mariana Prado. Entonces, ella, conjuntamente todo el equipo, ha trabajado para poder informar, para poder realizar absolutamente un resumen de todo lo que se había avanzado. Y bueno, se presenta este informe, hay un relator, y se lo hace ante absolutamente todos los Estados miembros, ¿no? Ha ido el viceministro de Política Comercial de Cancillería, el doctor Clarence Endara, se ha presentado allí, ha hecho la presentación, y yo quiero decir que además me gustaría mucho leer por lo menos algunas apreciaciones de algunos estados que no vamos a decir que tiene la línea política de Bolivia, todo lo contrario, pero sin embargo han reconocido el éxito que ha tenido este manejo económico de estos 10 años, del 2006 al 2016. Y eso, por supuesto, como bolivianos debería enorgullecernos. Ha sido un reconocimiento muy importante fundamentalmente de cómo se ha ido sosteniendo esta economía, un crecimiento del 5% aproximadamente sostenido. No hemos tenido problemas, incluso pese a la baja de las materias primas, Bolivia no ha tenido los problemas de crisis que han tenido algunos otros estados. Y eso también se debe mucho a la firmeza que ha tenido el presidente Evo Morales en el manejo de la economía. Pero también, por otro lado, las medidas que se han planteado, ¿no? Tema por ejemplo, la nacionalización. Ese es un tema que había mucha crítica. Recuerdo al inicio, el 2006, cuando se empezaron las nacionalizaciones, había mucha crítica. Sin embargo, se ha demostrado que la nacionalización ha permitido la redistribución de los recursos, y eso, por supuesto, ha permitido que se establezca y que se mantenga firme una economía dentro del país. Y en los temas de políticas comerciales, porque es básicamente eso, o sea, más allá de hacer una evaluación sobre la economía de cada uno de los países, lo que entiendo que se pretende en estas evaluaciones es ver la compatibilidad de políticas comerciales, que no haya asimetrías entre unos y otros, ver que ciertos acuerdos comerciales estén favorables para todos, dependiendo de los productos, etcétera, ¿no? La OMS busca una suerte de normar en beneficio, se supone, de todos estas políticas. Ahí, en ese resultado, Nardi, ¿cómo es que se ubica Bolivia en esta...? Bolivia siempre ha cumplido y tiene una balanza comercial realmente muy equilibrada. No tenemos ningún tipo de problema. Es más, durante toda la participación, porque esto ha llevado un año, no es que se ha hecho solamente, la presentación fue del 14 al 16 de noviembre, pero duró todo un año este trabajo. Han venido por 3 veces las comisiones, los expertos del OMC a reunirse aquí no solo con gente de los ministerios, sino también con empresarios, etcétera. Entonces, lo que se ha demostrado es que sí, Bolivia ha cumplido la normativa y que ha permitido, por supuesto, mantener un equilibrio en la balanza comercial. Y eso, además, también, incluso dentro del propio examen y las valoraciones que hacían algunos embajadores, se referían a que Bolivia quizás podría crecer mucho más si tuviera una salida soberana al Pacífico. Bueno, tu estudio, Daniel. Sí. Así es, Daniel. Yo recuerdo mucho, hemos leído también todo lo que tú has escrito sobre este tema, porque eso es lo que por supuesto también obstaculiza a que Bolivia pueda crecer aún más de lo que ya ha crecido. Porque, por supuesto, por ejemplo, los paros, los bloqueos que tienen en los puertos chilenos,
perjudican tremendamente el cumplimiento de ciertos compromisos comerciales a Bolivia. A ver, Dani, tú que estás muy involucrado en los temas que ahora mismo se están tratando en las discusiones y que eres un experto con los temas de la OMC, ¿por qué los países se resisten tanto a los temas de propiedad intelectual, a hablar de los temas de subsidios, que más adelante vamos a hablar de la declaración de campesinos, y ahora el tema de comercio electrónico? Pareciera que esos tres temas, propiedad intelectual, comercio económico y los subsidios en el tema del agro, son temas que de los que se prefiere no hablar, que los grandes países han decidido hacer oídos sordos, sí, hablemos de otra cosa, ¿no? Y los pequeños tampoco sabemos de pronto cómo insertarnos en un debate más serio en relación a eso. Sí. Quisiera que le expliques un poco a la gente estos debates y el por qué hay un patear el tablero. Bueno, lo primero, entenderemos que la OMC es un club de amigos. Y bueno, su precursor, el GATT, esto fue firmado el 47, fue implementado. Después de 3 años de negociaciones, el bloque soviético se sale de las negociaciones, quedan los otros vencedores. En los otros temas sí hay un acuerdo entre todos los vencedores, pero este tema económico no. En Bretton Woods se estaba tratando de crear la futura gobernanza global económica. La pregunta que tenían todos era, ¿qué hacemos ahora después de la guerra? ¿Qué hacemos para no repetir la guerra? Necesitamos paz. Y en lo político estaban Naciones Unidas con el Consejo de Seguridad, el gran cambio, pero en lo económico se crea esta gobernanza global, que crea este orden económico internacional, pero con un modelo por atrás, con una visión, y es el modelo liberal. Entonces, desde el nacimiento, si rastreamos, esa es la ideología del GATT, posteriormente OMC. Este club de amigos, que fueron, 23 participantes, pero son 3 los que han diseñado. La pelea era Keynes de Gran Bretaña con Harry Dexter White de Estados Unidos. Gana Estados Unidos era quien iba a dar el dinero para toda la reconstrucción de Europa. Estados Unidos da la línea y al final crean el dólar como divisa y todas las normas se crean, inclusive para el GATT, fueron liberales. Ahora, había un poco de keynesianismo en la creación, sí, porque ¿qué busca el GATT? Y que ahora la OMC han copiado intactos 4, es procurar el pleno empleo, un mayor bienestar. O sea, si le preguntas a algún presidente que todos lleguen a un mayor bienestar, ¿quién te va a decir que no? Eso queremos. Ahora el medio, ¿cómo lo logramos? El cómo lo logramos es claro, libre comercio. El mercado funciona. Después de los 70s, con la crisis del patrón oro, entonces se comienza a profundizar más la liberalización de los flujos comerciales y en eso irrumpe el neoliberalismo como pensamiento. Reagan, Thatcher, pero luego Sudamérica ya uno tras otro, todos convencidos. ¿Qué es lo que sucede? Ahí yo me preguntaría, ¿por qué actualmente seguimos siendo miembros de la OMC? Podemos hablar de Bolivia, o podemos hablar de Ecuador, ¿cuántos otros países? Entonces yo creo que ahí, tomando en cuenta que sí es un bloque que tiene principios liberales, el libre comercio está inmiscuido en la creación. Puede ser que no le queramos dar mucha importancia, algunos países lo nombran, otros no lo nombran, pero es así este bloque. Entonces yo creo que la primera respuesta por qué estamos ahí es porque es un bloque que tiene reglas para el comercio. Y eso sí nos sirve a todos. Sí. Estas reglas, volver a un mundo pre-1947, para nadie creo que sería beneficioso. Entonces estamos en este bloque que tiene reglas que nos permiten comerciar más transparente y previsible. Pero ahora, ¿cómo son estas reglas? Entonces, si vemos ahí los temas duros, claro, son porque los países, desde los 70s, los países en desarrollo ya nos damos cuenta que esta liberalización a ciegas no nos va a traer beneficios a todos. Esta liberalización a ciegas es para los que creen en el libro, y el libro que viene desde Adam Smith y que dice la teoría clásica del comercio, que mientras más libre lo dejes al comercio, más beneficios hay para todos. Los países se van a especializar y van a exportar en lo que sean buenos, solo en eso. ¿Y qué pasa con lo demás? Lo demás muere, la industria ineficiente muere, pero no hay problema porque todos esos recursos se pasan al eficiente y el eficiente crece y exportas. Y en los que no nos ha ido bien, entonces ahí junto con la otra pregunta que tenías, que el mundo avanzado, claro, el mundo avanzado, primero se discutió solo comercio de bienes, desde el 47 hasta el 94 solo habían reglas para el comercio de bienes. Pero en esos 7 años de negociación dijeron todos los países, ¿cómo podemos hablar solo de bienes si servicios es un gran comercio? Se incluyó algo de servicios, muchos no querían, y ahora hay nuevos temas como el de comercio electrónico. Entonces yo creo que seguimos la misma lógica, decimos, obvio que son temas que interesan, pero el principio, la ideología, la raíz, si solo vamos a hablar de liberalizar, entonces ahí ya no estamos de acuerdo. Y entonces ahí es importante que el norte y el sur, ahora en la reunión de Buenos Aires, están en la misma línea.
tienes a muchos partidos de derecha en Europa que prometían volver a este Estado-nación, este nacionalismo, este patriotismo, como le llaman algunos, decía, los intercambios comerciales nos están matando empleos, los inmigrantes nos están quitando empleo. Ya, ahorita la globalización liberal creada en 1947 es la culpable de todo esto. Entonces, si ni siquiera el norte ya lo quiere, ¿quiénes son los que quieren? O sea, ahí mi conclusión sería, los que buscan esto son las corporaciones multinacionales que ellas no conocen de nacionalidad. Exacto, están trascendiendo a los países. Es decir, ahí lo que tú hablabas, apuntabas en la primera parte, ¿no es cierto? O sea, hay 5 empresas en el mundo que están... comercio electrónico. Claro, en comercio electrónico. Hay 5 empresas que están además moviendo más presupuesto que lo que movemos continentes enteros. Entonces, ahí... ¿Dónde están los límites? Ahí cuánto importan los países, ahí cuán importante es Estados Unidos frente a la cantidad que puede ser capaz de comerciar Apple. Realmente, ¿cuán importante es? Ahí solo como ejemplo te doy, antes de la reunión del OMC, ya 2 semanas antes de la reunión en Buenos Aires, la delegación de Estados Unidos ya dijo, no vamos a firmar este preacuerdo borrador que se quería tener, como decía la embajadora, de llegar con un borrador solo para que ya se apruebe. Estados Unidos, a ustedes dicen, no vamos a firmar. Entonces, ¿es coherente con la política de Donald Trump? Sí. Pero ¿y dónde quedan estas 5? ¿No son Estados Unidos? Claro, además del OMC vemos en el día a día, es una pelea tremenda entre estas 5 y el presidente Donald Trump que dice, ¿quieres tener beneficios? ¿Quieres ganar dinero? Se puede ganar, pero haz patria. Y estas dicen, no, yo soy uno de los 5 dueños del mundo. ¿Por qué? Porque me contrato al mejor ingeniero de sistemas en esto, que puede ser hindú. Porque me estoy trayendo a alguien de Dinamarca. Y porque al final le vendemos a todo el mundo. A mí no vengas con este nacionalismo. Y esto está chocando con los estados. Las empresas multinacionales en Europa y en Estados Unidos están chocando, las que no pueden ya sobrepasar esto con sus propios gobiernos. Y... por eso este artículo que publiqué era los nuevos liberales tratando de salvar el multilateralismo, porque es paradójico, son los nuevos liberales. ¿Quiénes son? La China encabezando. La China que ya en febrero del 2017 dijo, no volveremos al oscurantismo del proteccionismo. ¿Y quién estaría entre los nuevos liberales? Mauricio Macri, Michel Temer, bueno, habrá que ver qué va a hacer el próximo gobierno de Brasil, pero Mauricio Macri es parte de los nuevos liberales y que dicen, por favor, esta globalización funciona, no nos cerremos, pero en el norte las voces son muy críticas. Europa va a tener que decidir qué va a hacer respecto a esto, porque si no, estos nacionalismos de derecha van a comenzar a ganar más. Nardi, en el tema de la declaración de campesinos, hablabas tú que un tema que no se toca es el tema de los subsidios, o que por lo menos parece, sí, los subsidios, eso lo trataremos mañana en la próxima reunión, el año siguiente, ¿no es cierto? Entonces ahí, al tratarse de agro y al tratarse de que todos los países quieren apuntar, obviamente, a tener su soberanía alimentaria y todo aquello, ¿qué pasa con aquellos países que no son capaces de subvencionar al agro en la misma magnitud que subvenciona, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué se trata esta declaración de los campesinos? Porque yo supongo que no es quitarle derechos adquiridos a nadie en sus países, sino devolver una situación más justa para todos aquellos, estos 1.200 millones que se dedican a lo mismo. Así es, la declaración de campesinos, campesinas y otras personas que trabajan en el área rural tiene mucho que ver con los pequeños productores, fundamentalmente. No es para la agroindustria, que en todo caso más bien está matando a los pequeños productores. Y esta declaración tiene como eje central el derecho a la tierra, ¿no? El derecho a la tierra que no lo tienen muchos campesinos. Y curiosamente, fundamentalmente en Europa. En Europa los campesinos se quejan mucho de que no tienen esta posibilidad de acceder a la tierra. Y eso para nosotros nos parece muy raro, porque se supone que son los países del primer mundo, los desarrollados, que debieran dar mayor protección a sus campesinos y a sus pequeños productores, pero que esto no es así. Por otro lado, tiene el tema del derecho a la semilla. Y ahí es un gran problema, porque los campesinos están peleando por la preservación de sus semillas. Pero ¿qué están haciendo las grandes industrias? Modificación de las semillas. Y por supuesto esto perjudica muchísimo a una producción sana, a una producción que realmente sirva para la humanidad. Entonces, ese es otro tema que se toca en esta declaración de campesinos, pero también además sus medios de producción. Por ejemplo, en Bolivia nosotros tenemos nuestros medios de producción ancestrales. Tienen que respetarnos, ¿no es cierto? A nivel interno sí están respetados, pero a nivel internacional que estamos buscando esto. Y también, por otro lado, también está el tema de la soberanía alimentaria.
Ese es un otro tema que toca la declaración de campesinos. Son temas básicos, son temas, tiene 27 artículos esta declaración, además de un preámbulo. Y yo debo decir que ya desde el 2004 Vía Campesina presentó esta propuesta, se la trabajó ya en ese año, pero no tuvo mayor eco dentro de Naciones Unidas. En el año 2014 solicitan a Bolivia que se haga cargo del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, además, para que pueda presentar esta declaración. Y bueno, ahí se quedó hasta que pudimos retomar esto el 2015, yo estoy desde el 2015, ya concluyendo más bien mi gestión ya en este año, en estos días en realidad, pero en cuanto llegamos, volvimos a retomar, volvimos a analizar esta propuesta conjuntamente los campesinos de Vía Campesina y también los estados. Y yo tengo que decir que al principio nadie quería esta declaración, ¿no? Porque había mucha observación en relación, por ejemplo, al derecho a la tierra, no solo para los varones, sino también para las mujeres. Hay también resistencia que las mujeres tengan participación en esto. Había mucha resistencia del tema de las semillas, y ahí tiene mucho que ver todo lo que es copropiedad intelectual, ¿no? Por ejemplo, nuestra quinoa la inscribe un gringo y estamos fritos. Entonces, ese tipo de situaciones, por supuesto, que se las quiere evitar con el tema del derecho a la semilla. Por otro lado también está el tema, como decía, el tema de la soberanía alimentaria. Está el tema de la producción, y ahí tiene que ver todo el tema de subsidios, tiene que ver el hecho de que estos subsidios están aniquilando a los pequeños productores. Entonces, eso por supuesto entenderán que los representantes de los estados desarrollados estaban totalmente opuestos. El bloque de la Unión Europea votaba en bloque en contra de esta declaración. Hemos logrado, con mucho trabajo de todo el equipo que se tiene en Ginebra, se ha logrado romper este bloque, y ya hemos logrado sumar a Portugal, hemos logrado sumar a España y también Suiza a favor de los campesinos. Entonces, lo que estamos pretendiendo, ya se han llevado adelante 4 sesiones en las cuales se han presentado artículo por artículo, se ha discutido el lenguaje. Había mucha gente que decía, muchos estados que decían que ya estos derechos estaban reconocidos en la Declaración de Pueblos Indígenas. Se ha tratado de separar pueblos indígenas de pueblos campesinos, de personas del campo y los pescadores y los pastores. Bueno, ha sido un trabajo realmente muy, muy arduo hasta lograr que esto se pueda entender. Yo quiero decirles que incluso desde la definición, campesinos, peasants, decían que en inglés era una palabra peyorativa y que no deberíamos llamarlos así, pero nosotros entendemos, claro, pero nosotros entendemos quiénes son los campesinos, ¿no? Entonces, y también tengo que decirlo aquí, que hay algunos estados que tienen una mayoría de campesinos que no han apoyado, que han sido los que han observado, porque son voceros del norte, ¿no? Y estamos viendo en la resolución que ayer se votó en Naciones Unidas en relación a Israel. Hemos visto claramente quiénes son los voceros del norte, ¿no? Exactamente pasa lo mismo en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, se han opuesto, han manifestado su oposición a esta declaración. Hemos tenido que trabajar mucho con su sociedad civil para que puedan, por supuesto, llegar a sus gobiernos y hacer entender de la importancia que tiene esta declaración. Ahora bien, esta declaración tiene que ser presentada en abril. Yo espero que la persona que me vaya a suceder la presente ya este año, en el mes de abril, para que sea discutida y sea ojalá aprobada por consenso en el mes de septiembre. Y si tiene que ir a votación, pues la votación realmente sea de conciencia de todos los estados, porque después de esto tiene que pasar todavía, por supuesto, a Nueva York para que allí pueda ser aprobada esta declaración en favor de los campesinos y campesinas.
Bolivia toma el liderazgo en esto fundamentalmente por el presidente Morales. No podemos dejar de decir que el presidente Morales es fundador de Vía Campesina, así que es por eso que los campesinos lo buscan al presidente Evo para pedirle que Bolivia se haga cargo de la presidencia de este grupo, y así lo hemos hecho, hemos llevado adelante todo este trabajo, que tiene mucho que ver además con la protección de este sector que día a día nos trae la comida a nuestras mesas. Ahí mi pregunta, Daniel, ¿se puede tener soberanía alimentaria, que es un poco el norte al que apuntan pues todos los países, sin tener una mínima declaración de la gente que trabaja alrededor de eso? Es decir, derecho a la tierra, que a nosotros nos parece un poco básica, capaz claro, no es tan básico para el resto, derecho a la semilla, derecho a tener información sobre cómo mejorar esa semilla. ¿Cómo podemos alcanzar una soberanía alimentaria si a nivel mundo no nos hemos puesto de acuerdo en los temas? Claro, este tema de agricultura, bueno, el OMC es agricultura, por eso es el tema conflictivo, ¿no? Es el tema que ha estancado el OMC. Ronda de Doha, porque está estancada por agricultura. El ALCA, por ejemplo, cuando Estados Unidos quería imponer esta agenda, Brasil, fuerte. ¿Hablamos de agricultura o ya no hablamos de nada? Es tan conflictivo este tema porque, para comenzar, agricultura no entró en lo que es GATT y OMC en el régimen general. Entonces, sí, la OMC y el GATT creen el modelo de Adam Smith, el modelo ricardiano, al pie de la letra, que el libre comercio funciona, agricultura no. La agricultura no se toca. Cada que los países en desarrollo hemos tratado de decir ahora, hablemos de agricultura, dicen no, eso no se toca. Pero qué cargoso realmente, queremos hablar de algo y ustedes solo hablan de agricultura. Pero nosotros decimos, bueno, quieren hablar de liberalizar los servicios, un acuerdo mundial de protección de inversiones, bueno, ahora es facilitación de inversiones. Hablaremos primero de agricultura. ¿Y por qué tenemos entonces tanto problema con esto? Como decía la embajadora, claro, porque nuestros países producen. Bolivia no es un país tan agrícola. Pero Brasil, por ejemplo, Brasil y la India son los que han encabezado la resistencia en esto. Entonces es paradójico porque no hay libre comercio ahí, no hay régimen general. ¿Y qué hacen entonces en la agricultura? La agricultura se protege, se subsidia, y el motivo sería seguridad, soberanía alimentaria, como decías tú. Entonces, Europa y Estados Unidos, desde la creación del sistema multilateral de comercio del 47, dicen, si la agricultura la dejamos al libre comercio, al que el mercado vaya a ser quien asigne, se nos muere. Nosotros no somos eficientes en la agricultura. El granjero, ¿no?, que le llaman ellos, no va a poder seguir produciendo si tenemos gran competencia de India, de Brasil, de Indonesia, de Filipinas, China. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que subsidiar para seguir teniendo. ¿Queremos seguir teniendo producción de trigo? Sí. ¿De soya? Sí. No queda más que subsidiar, y lo que se pueda no entra. Entonces, ahí, por eso toca tantos temas esta declaración que nos comentaba la embajadora, porque ¿qué vamos a hacer ahora respecto al OMC, que tiene normas obligatorias? Entonces, para comenzar, propiedad intelectual. No solo es el tema de agricultura, sino propiedad intelectual, porque ahí se toca el tema de las semillas y de todo lo que es transgénicos. Y, por ejemplo, ¿no?, en los 90 hubo un suicidio masivo en India, sí, de campesinos reclamando, que decían, no podemos nosotros ya seguir subsistiendo así en condiciones paupérrimas, porque el poco de ganancia que tenemos que ir a comprar la semilla. ¿Por qué? Porque Cargill me dice, esta semilla es mía. Tú, después de que saques tu cosecha, vas al mercado y vuelves a comprar semilla. No puedes reutilizar tu semilla, porque esa es mía, porque es transgénica, yo la he creado, yo la he diseñado, es protección a la propiedad. Entonces, hablamos ya de seguridad alimentaria, de propiedad intelectual, hablamos del tema de cómo es el acceso a mercados. No vas a tú subsidiar la agricultura, por ejemplo, en la Unión Europea, peras y manzanas, si vas a dejar que te traigan peras y manzanas muy eficientes, muy baratas de nuestros países. Entonces, tienen que estar relativamente cerrados, aranceles elevados, se cierra el mercado, se la producen. Es tan distorsionada que nuestros países dicen, en cualquier foro que hay, queremos que se quiten los subsidios y la protección porque ahí te gano. Claro. Ahí sí te gano y vas a ver cómo quiebra. En lo que nosotros ganamos, ahí ni siquiera se abre el tema. No se abre. En absoluto. Y además, este suicidio masivo de campesinos en la India no es que fue esa la única vez. Cada día se suicidan campesinos en Europa y también, por supuesto, en el Asia. Por las deudas, se ven agobiados por las deudas. Claro. Para poder producir. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Estamos hablando de los pequeños productores que están siendo realmente aniquilados completamente por las grandes transnacionales. Monsanto,
tenemos que hablar de Monsanto también. ¿Por qué no queremos discutir esos temas en el Consejo de Derechos Humanos? Si el Consejo de Derechos Humanos se ha creado para eso, para discutir lo que afecta al ser humano. Pero a veces también, sin ser la OMC, lo único que hacemos es quedarnos en los temas de interés de los desarrollados. Y eso es algo que Bolivia ha ido rompiendo. Ustedes han tenido una entrevista con el embajador Llorenti y han podido también ver cómo Bolivia ha ido rompiendo esquemas. Y eso es algo que, si bien aquí sobre todo la oposición critica, afuera lo valoran. Afuera valoran muchísimo ese romper esquemas. Porque eso es romper esquemas. Por ejemplo, esta declaración de los derechos de los campesinos y campesinas. ¿Quién se iba a imaginar tener una declaración de ese estilo? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a discutir? Tú decías, Susana, hablar del derecho a la tierra nos parece muy obvio, pero hay países donde no se les reconoce el derecho a la tierra, donde el derecho a la tierra, que es inherente al campesino, no está reconocido. Es más, es solo un invitado en su propia tierra. Y eso es algo que, por supuesto, esta declaración está intentando salvar y está intentando hacer que eso se respete y se cuide. Es una declaración. Esa declaración va a servir de base para las legislaciones internas para que se pueda trabajar en esto. No podemos ver que cada vez más campesinos se suicidan, que cada vez más campesinos mueren de hambre cuando son los productores de la alimentación. Entonces, esta declaración está trabajada para eso, para salvar y para proteger esos derechos. Susana, yo antes de nada quisiera, si me permites, leer solamente dos participaciones, sí, claro, además con sus palabras textuales de estos estados cuando nosotros presentamos el informe ante el OMC, que me parecen muy importantes. El Japón, ¿qué es lo que ha dicho el Japón? El Japón quiere expresar su apreciación por el fuerte crecimiento económico de los últimos años. Bolivia ha disfrutado de un robusto crecimiento económico que ha sobrepasado el de otros países de Sudamérica y su PBI creció en un promedio del 5% entre el 2006 y el 2016. Eso lo dijo Japón. Y cuando se hace una apreciación dentro del OMC o dentro de cualquier instancia de Naciones Unidas, no estás diciendo un criterio personal del embajador, estás diciendo el criterio de tu Estado, ¿no? Eso es lo importante. También quiero referirme a algo que dijeron los del Canadá. Dice, para comenzar, me gustaría congratular a Bolivia por su fuerte performance económica general en los últimos años, como se ha subrayado en los informes del FMI y del Banco Mundial. Y en este foro, en los informes del Secretariado, y Bolivia tiene mucho de qué estar orgullosos, dado su creciente récord de crecimiento económico sostenido y reducción de la pobreza. Eso lo dijeron los del Canadá. Bueno, la China manifestó que notó con complacencia que en los pasados 10 años la economía de Bolivia mantuvo un estable y positivo crecimiento económico con un promedio anual de crecimiento del 5%, el más alto de Sudamérica, con reducciones significativas de la extrema pobreza. Y por último, solo para terminar, quisiera leer el de Burundi, porque es del África y es algo que nosotros casi nunca lo tomamos en cuenta, pero él, habló un representante del África y dijo, observo que a pesar de una coyuntura desfavorable, en los últimos años Bolivia ha tenido el más fuerte crecimiento en relación a las 10 economías de la América del Sur. Estamos complacidos de que Bolivia está alentando iniciativas de promover el comercio multilateral para mejorar el proceso de tomas de decisiones en OMC para que este sea más transparente, democrático e inclusivo. Y además la política boliviana busca un desarrollo sostenible en armonía con la madre tierra y la filosofía del vivir bien. Me tengo que ir a un corte. Volvemos ahora, Nardi y Daniela, a una conclusión que voy a pedir a cada uno de ustedes. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel, ya para cerrar este programa, este interesante programa donde hemos hablado de las Naciones Unidas con el embajador Sacha Llorenti, con la embajadora Nardi Suxo, oficina más política y la oficina más técnica en Ginebra, más política en Nueva York. Daniel, tenemos una conclusión de 30 segundos. ¿Qué le dejas a la gente? Que bueno, estamos evidenciando año 2018, esta gran crisis que hay en
en la globalización liberal, este orden internacional que teníamos, es una crisis del multilateralismo, y yo creo que esta es una oportunidad para que Bolivia y otros puedan hacer sus planteamientos, porque ahora en el norte también vemos este descontento con lo que es las instituciones multilaterales que hemos creado como humanidad. Entonces, que hay la posibilidad de cambio. El liberalismo ya no es el dogma, y si bien tenemos la OMC estancada, por ejemplo, o el Consejo de Seguridad bien estancado, pero hay oportunidades para poder hacer el cambio. Entonces yo creo que es años bien importantes que vienen adelante. Esta crisis sí nos puede ser una oportunidad. Gracias, Daniel, por haber estado esta noche con nosotros. Nardi, una conclusión, ¿qué le dejas a la gente? Yo quisiera referirme a la Declaración de Campesinos. Yo espero realmente que este año tengamos esta declaración, y que esta declaración se la adopte por consenso, porque eso demostrará el compromiso que se tiene fundamentalmente con, no solo con los países en desarrollo, sino con quienes producen el alimento, con quienes están esperando que el Consejo de Derechos Humanos tenga una respuesta real, efectiva, para solucionar muchos problemas que están impidiendo el ejercicio total de sus derechos humanos. Estamos hablando de campesinos, de pastores, estamos hablando de los nómadas, estamos hablando de hombres y mujeres que día a día, con el sudor de su frente, están trabajando para tener una armonía con la madre tierra. Pero además también yo espero que la OMC pueda cambiar su visión. Tenemos que pensar que la OMC está conformada por estados tanto desarrollados como en desarrollo, y tiene que tener una respuesta. Te agradezco mucho, Nardi, haberte dado el tiempo de estar con nosotros en esta casa, nuestro hotel. Bueno, el fin de la misión, entonces ojalá que tengamos muchas más presencias de Nardi Suxo en nuestro programa. Gracias, Daniel, gracias a toda la gente que nos ha acompañado esta noche. Conmigo hasta el siguiente domingo. Buenas noches.